El origen de esta historia se remonta hace muchos años. Como con todo, no puedo determinar un inicio exacto porque siempre hay algo anterior. Sin embargo, diremos que empieza el 17 de diciembre de 1930, el día de mi llegada a esta casa. En aquella época el mundo vivía una década crucial. Descubrieron Plutón, vivimos la gran crisis del 29, Hitler gobernaba en Alemania, Italia ganó el Mundial del 34, Aldous Huxley publicó Un Mundo Feliz y en España se proclamó la Segunda República, entrando poco después en una cruenta guerra civil. Sin embargo, en la calle Olvido número 13, ajenos al resto del mundo, el señor y la señora Lizamendi escribieron el inicio de esta historia. Empezaré por mi madre. Mi madre era como cualquier señora de la época, callada, atenta y servicial. Ella sabía lo que necesitabas justo antes de que lo pidieras, pero mi padre, el señor Elizamendi, era un caso aparte. Ejerció de profesor de geografía desde 1920 hasta que estalló la guerra. Entonces se hizo pasar por muerto. Se quedó 3 años encerrado en casa. No lo hizo por cobarde ni por amor a su familia. Lo hizo por vago. Él decía que tenía mucho que ofrecer al mundo, pero durante ese tiempo jamás le vi haciendo nada de provecho. Sin embargo, yo era otro cantar. Desde pequeño me sentí en la obligación de convertirme en el cabeza de familia y empecé a buscar algo que me hiciera destacar. Viendo el panorama en casa debería haber sido tarea fácil. Sin embargo, aunque probé con todo tipo de disciplinas, nada parecía ser suficiente para alguien con el apellido Elizamendi. Me pasé así hasta los 12 y cuando me di cuenta de que nada iba a cambiar si yo no lo hacía, me fui. Juré que no volvería hasta que mi viaje no hubiese merecido la pena y así, durante 11 años cogí 8 aviones, 21 trenes y cientos de barcos hasta encontrar a Florence. Era marzo de 1952 en Cilaos, antigua Polinesia francesa, y a principios de 1953, en la calle Olvido número 13, le pedí matrimonio. Con 24 años, una agencia de viajes, 3 empleados y una mujer estupenda a mi lado, sentí que era el momento adecuado para asentarme. Y así, por primera vez en mi vida, el orgullo de mis padres me hizo entender que había tomado la decisión correcta. Con Florence en mi vida poco tardó en aumentar la familia, y desde entonces hasta el minuto de mi muerte me pasé día tras día analizando las relaciones y los hechos que hacen que un grupo de seres humanos se convierta en una familia. Todo empezó el 12 de abril de 1961 cuando se anunció en el telediario de medianoche que Yuri Gagarin había sido el primer ser humano enviado al espacio. Entonces me imaginé cómo, alejando la perspectiva, se pueden entender mucho mejor las cosas y desde ese instante nuestra familia sería para mí como una vía láctea a pequeña escala. Lo llamé la teoría de la galaxia aplicada y durante los siguientes 40 años, con el tiempo y la experiencia, fui dándole forma. El primero de los argumentos que estudié está basado en las interacciones fundamentales. Estas son las que permiten que, a pesar de la cantidad de partículas que componen un conjunto, los agentes se mantengan unidos. Así como en el sistema solar, cada componente ejerce una serie de fuerzas y debilidades que afectan a la estructura del resto. De esta manera, el sistema entero se mantiene estable. Sin embargo, hasta un tiempo después, no había caído en la cuenta de cómo habían llegado hasta ahí estos elementos. Esta fue la segunda tesis, la teoría del Human Bang, porque para conformar nuestra familia tampoco existió una gran explosión, sino que poco a poco nos fuimos expandiendo. Hijos, cónyuges, asistentas, amigos. Los años pasaban y la familia Elizamendi se componía de más miembros. Entonces tuve que buscar una fórmula que simplificase la teoría de la galaxia aplicada. En el universo Elizamendi los objetos de estudio son múltiples y la elección de cada uno de ellos fue complicada. No obstante, inmediatamente comprendí que solo había 3: lugares, objetos y personas. Y es simplemente de esto de lo que se compone tu vida. Verás, yo me he pasado 80 años intentando descubrir para qué estoy en este mundo y solo ahora que he muerto lo entiendo. Pocas veces y poca gente nos preguntamos de dónde venimos o a dónde vamos. No le damos importancia a descubrir quiénes somos realmente y qué cosas nos han convertido en ello. Querido espectador, es tu hogar, las personas que te rodean y los objetos con los que interactúas los que te mantienen vivo, al igual que tú mantienes vivos los lugares, personas y elementos que conforman tu vida.